Entonces, ¿para qué me sirve dentro de todo lo que es el tratamiento global de una persona el análisis clínico del laboratorio? Es un indicador bioquímico, ¿sí? Pero no tenemos que dejar de lado que al evaluar a una persona en su conjunto, estamos de manera interdisciplinaria, estamos evaluando no solo la pata bioquímica, sino también la parte clínica, ¿sí? En conjunto con todos los que son los signos y síntomas que tiene el paciente. Hay que evaluar la parte antropométrica, ¿sí? Y obviamente la parte dietoterápica con los suplementos, con los gustos, con las preferencias que posee el paciente. ¿Sí? Es importante que una prueba de laboratorio acompañe y complemente, ¿sí?, a todo el proceso de anamnesis de la persona para poder interpretarlo en conjunto. Ahora bien, cuando hablamos de indicadores bioquímicos, tenemos pruebas funcionales y pruebas estáticas. Las más utilizadas habitualmente son las pruebas estáticas, son aquellas que me indican la concentración de un determinado anabolito, cuánto hay de hierro en sangre, por ejemplo, cuánto hay de vitamina D. Refleja los depósitos, ¿sí? La ferremia, la hemosiderina, ¿sí? Tenemos que ir viendo qué pasa con el estado de los depósitos y también me pueden indicar la excreción, cuál es la excreción renal, ¿sí?, de tal sustancia, de hemoglobina, de proteínas, ¿sí? Podemos evaluar el nivel de ingesta, ¿sí?, de una persona. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver a nivel renal. Sabemos que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el yodo, ¿sí?, la ioduria, podemos extrapolar y saber cuánto una persona consume de yodo, es la misma cantidad que lo que excreta de yodo, ¿sí? Podemos utilizarlo entonces como control en la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y podemos ver las pérdidas y la absorción de un determinado nutriente. Podemos evaluar entonces las deficiencias, como les había dicho antes, tanto clínicas como subclínicas. Idealmente, claro que tenemos que llegar antes. Si ya tenemos una deficiencia clínica, ya llegamos tarde. Entonces la idea es poder dosar indicadores que no sean tardíos, ¿sí?, que sean lo más específicos posible para poder encontrar una deficiencia subclínica, ¿sí?, y poder evitar una enfermedad ya instalada. Entonces, luego de estas generalidades de lo que es los análisis clínicos de laboratorio, vamos a ver un poco qué pasa cuando analizamos lo que es un lipidograma. El lipidograma son los análisis de laboratorio que tienen que ver con toda la fracción lipídica, ¿sí? ¿Cuáles son las fracciones lipídicas más comúnmente dosadas? Bueno, el colesterol, tanto el colesterol total, el llamado colesterol malo, que es el LDL, el colesterol bueno, el HDL, los triglicéridos, ¿sí? Las enfermedades que acarrean el aumento o la disminución de los lípidos en sangre son las dislipemias, ¿sí? Las dislipemias se pueden dar por ejemplo, alta cantidad de colesterol, me da una hiperlipemia, una hipercolesterolemia, o por exceso de triglicéridos, una hipertrigliceridemia, ¿sí? O puede haber una dislipemia mixta cuando tenemos un exceso de ambos. Ojo que también podemos tener una deficiencia de colesterol, y eso me está indicando, es un indicador de un posible riesgo de desnutrición. ¿Cuáles son las causas, ¿sí?, de una dislipemia? Bueno, tenemos causas primarias que tienen que ver con la genética, ¿sí?, o una alteración en la síntesis y el metabolismo de las lipoproteínas que transportan los lípidos en la sangre debido a que la sangre es un líquido que está compuesto principalmente por agua. Puede ser también de una causa adquirida, ¿sí?, debido a los hábitos del paciente. Puede ser secundaria a un tipo de enfermedad y hay que evaluar, por ejemplo, en las personas hipotiroideas, generalmente el colesterol se altera,
el uso de medicamentos debido a síndrome ovario poliquístico o también puede llegar o a anticonceptivos, puede alterar los valores de colesterol. ¿Sí? También se está fallando la función hepática, la función renal, puede alterar los valores de lípidos en sangre. ¿Sí? Pero lo importante es que estas dislipemias se pueden corregir parcial o totalmente, ¿sí? Pero hay que saber bien cuál es su causa. Entonces, evaluando las causas, sobre todo si es una dislipemia de tipo primaria, donde está alterado las proteínas transportadoras de estos lípidos, ¿sí? Hay diferentes fenotipos. Lo importante es conocer, ¿sí?, de dónde viene esta causa para poder intervenir de una manera más apropiada, ¿sí? Hay que considerar que la dislipemia no es una enfermedad en sí misma, sino que es un factor de riesgo más, ¿sí?, tanto clínico como biológico, que puede predisponer al mayor riesgo, ¿sí?, de eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. Recuerden que todo lo que tiene que ver con los valores de lípidos alterados en sangre también se relaciona con lo que se llama síndrome metabólico. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? ¿Cómo arribamos a un diagnóstico de dislipemia? Tenemos que considerar que hay coeficientes de variación. Habíamos dicho que podemos medir los triglicéridos y las diferentes fracciones de colesterol, pero hay que saber que de todos estos, el que más se puede haber alterado, que más puede variar, es el triglicérido, ¿sí? Pueden variar hasta un promedio de 50 miligramos por decilitro según la hora de la última comida, ¿sí?, y la composición de la comida. El colesterol no va a variar tanto en función de la ingesta, pero sí va a variar bastante lo que son los triglicéridos. Por otra parte, los valores de lípidos en sangre pueden verse alterados, como les dije antes, por el embarazo, por el sexo, por la edad, por la dieta, por el tabaquismo, por la actividad física, por la ingesta de alcohol, por el consumo de algún tipo de fármacos o de drogas, por enfermedades concomitantes. Es decir, se puede alterar por muchísimas razones, por esto hay que estar atentos a una buena anamnesis. Hay que considerar que si la persona se encuentra en un estrés metabólico, ¿sí?, o una enfermedad infecciosa, algún tipo de cirugía, o cursando un post-infarto agudo de miocardio, entonces tengo que esperar 2 meses para poder evaluar correctamente el perfil de lípidos en sangre. Para poder realizar un dosaje de lípidos en sangre tengo que hacer ayunas, ¿sí? Tengo que dejar de comer horas previas. Si una determinación me da alterado, ya no puedo con una sola determinación diagnosticar, sino que tengo que repetir esa prueba diagnóstica en las mismas condiciones, con los mismos hábitos, con la misma dieta, en un periodo mínimo de 2 a 3 semanas, ¿sí? Pero no esperemos más de un mes, porque pueden alterarse bastante los hábitos o las condiciones. Entonces, para los triglicéridos, como dijimos que puede alterarse bastante debido a la composición de la última comida, se recomienda idealmente esperar en lo posible 12 horas. Como les dije anteriormente, no solamente el colesterol se puede ver afectado en más, como es lo que pasa generalmente, sino que a veces, sobre todo en los adultos mayores o en personas que tienen un cuadro, una patología crónica bastante importante, como puede ser una enfermedad renal, puede ser que el dosaje de colesterol me dé bajo y eso es una alarma. Si el dosaje me da menos de 100 miligramos por decilitro, ya es una alarma para una eventual desnutrición del paciente. Acá les dejo los valores de referencia, tanto para menores de 20 años como para adultos. Y fíjense que se distingue según el nivel de prevención.
Mi colesterol total deseable, menos de 200 es lo ideal, pero después tenemos un límite de tolerancia de 200 a 239 y ya podemos decir que es alto a partir de 240. Con respecto a los triglicéridos, idealmente es menos de 150. Después tenemos valores de referencia al límite y alto, y cuando ya está muy alto, mayores de 500, entonces ya ahí tenemos que evaluar o un valor absurdo y tenemos que repetir lo que es la prueba, o tenemos que considerar que es por alguna alteración genética, sí, que puede dar este valor tan elevado, pero con este valor tan alto se debe realizar farmacoterapia. Después tenemos el valor de colesterol malo, del LDL, donde idealmente, según el nivel de prevención, ¿sí? Si una persona ya tiene una patología instalada o no, es decir, si estamos en lo que es prevención primaria o prevención secundaria, vamos a utilizar diferentes valores de referencia. Si esa persona se encuentra en un nivel de prevención primario, es decir, no tiene ninguna patología y no tiene ningún factor de riesgo, entonces vamos a considerar que si tiene un valor más de 160, ya es un valor alto. Ahora, cuando la persona ya tiene o diabetes o tuvo algún infarto agudo de miocardio, ya tiene una prevención secundaria porque tiene una patología ya instalada, entonces vamos a ir a un nivel óptimo menos de 100 miligramos, y algunos autores ya están hablando de que ese valor sea menos de 70. Entonces, tenemos que considerar que el objetivo primario es reducir el colesterol malo y el objetivo secundario es reducir todo lo que es el colesterol no HDL. Recuerden que cuanto más HDL se tiene, mejor, porque es un factor protector. Pero respecto al LDL, que es el colesterol malo, cuanto menos tengo, mejor es. Por eso que la relación entre el colesterol malo y el colesterol bueno mayor a 5 hace que se incremente, ¿sí?, el riesgo cardiovascular. Por cada 5 miligramos por decilitro que desciende el colesterol bueno, aumenta un 25% el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo realizo un tamizaje? A partir de los 20 años debería realizar un tamizaje generalizado a las personas para dosar el colesterol total y triglicéridos mínimamente. Si una persona ya tiene familias de primer grado con dislipemia, mínimamente voy a hacer un chequeo cada 2 años, idealmente de manera anual, ¿sí? Y luego, en mayores de 40 años, el chequeo va a ser anual. Si una persona cursa con valores normales. Y si la persona tiene menos de 40 años, lo hago cada 3 años. Es importante no dosar, ¿sí?, de rutina en el embarazo el perfil lipídico, porque puede verse alterado y eso va a acarrear que tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Si el perfil lipídico está alterado, entonces tendría que realizar una nueva determinación para poder confirmar ese diagnóstico, no esperando más entonces de un mes, ¿sí?, previo al inicio del tratamiento. Y una vez que inicié el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, tengo que controlar cómo se va modificando ese valor de lípidos en sangre al mes o a los 2 meses, ¿sí? Y una vez que se alcanzó el objetivo terapéutico, tengo que reevaluarlo a los 4 meses y luego cada 6 meses para ver que no se haya vuelto a desfasar ese valor de lípidos en sangre, y luego lo dejo entonces anualmente, ¿sí? Cada vez que se modifique el esquema de la dosis, por ejemplo de farmacoterapia, tengo que hacer un nuevo chequeo, idealmente cada 2 meses, pero generalmente en la práctica se realiza cada 3 meses. Fíjense que acá les pongo entonces cuáles son los factores de riesgo mayores,
¿sí? Que modifican las metas de LDL que les mencioné antes. Esto todo sacado, ¿sí? Del ATP3. Cuando hablamos de pediatría, fíjense que vamos a dosar, ¿sí? A partir de los 6 años de edad, salvo que ese paciente tenga antecedentes familiares. Luego, en lo que es el periodo de adolescencia, conviene no dosar de rutina porque puede haberse alterado por ese proceso acelerado de crecimiento, ¿sí? Y luego tengo que volver a dosar de manera universal entre los 17 y los 21 años, ¿sí? Obviamente, si con el tamizaje presenta algún perfil lipídico alterado, obviamente tengo que reevaluar, ¿sí? Esa prueba. ¿Cuáles son los índices importantes que uno debe considerar para evaluar sobre todo el riesgo cardiovascular y el riesgo coronario de cada paciente? Existe lo que se conoce como índice aterogénico o índice de Castelli, que mide la relación, ¿sí? Entre el colesterol total y el colesterol bueno. Predice el riesgo cardiovascular que puede llegar a tener una persona. Ese valor deseable tiene que ser menor a 4,5. Si ese valor ya es mayor a 4,5, me está diciendo que esa persona tiene más riesgo cardiovascular. Es importante que conozcan que si el valor de triglicéridos es superior a 400 miligramos por decilitro, generalmente en la prueba de laboratorio no va a salir el valor del LDL porque se puede ver afectado, ¿sí? No es muy fidedigno. Entonces el laboratorio opta por no declararlo. Después tenemos el riesgo coronario. El riesgo coronario mide la relación entre los triglicéridos y el HDL. El valor deseable, ¿sí? Es menor a 3. Todo esto lo podemos calcular, ¿sí? Midiendo esos valores que tenemos en laboratorio, debido a que tanto los triglicéridos como el HDL como el LDL, todo se mide en miligramos por decilitro. Por lo tanto, podemos hacer una división matemática fácil, simple, y podemos llegar a estos resultados. También podemos evaluar el colesterol no HDL, ¿sí? Donde tenemos el colesterol total menos el HDL. ¿Cuál es el valor ideal? Bueno, dependiendo del valor del LDL meta, dependiendo de la prevención primaria o secundaria que tenga ese paciente, le vamos a sumar 30 y ese debería ser el valor ideal. Acá está chiquito, pero les muestro lo que son un extracto de un análisis de laboratorio, ¿sí? Donde directamente este laboratorio arroja los valores de colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y también el factor de riesgo cardiovascular, que sería este índice aterogénico de Castelli. Fíjense que el valor de referencia dice que tiene que ser menor a 4,5. Fíjense que en este caso, este laboratorio opta por poner que como factor protector, ¿sí? Tiene que haber un valor de HDL mayor, ¿sí? A 60 y es un factor de riesgo si ese HDL es menor a 35.